Frijolada que yo quedé, pero que para mandar sí, para mandar a recoger de una vez. No, pero sí alcancé a descansar como 15 minuticos. No, cierro los ojos 15, 20 minuticos y pues, nuevo, no, pero sí, sí, sí. Bueno, Padre, gracias te damos, Señor, porque podemos confiar en ti y siempre depender de tu presencia. Te pedimos que nos sigas guiando en el resto de tiempo que nos queda. Sigue ministrando nuestro corazón y sigue abriendo las escrituras delante de nosotros. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces quedamos esta mañana que pudimos comprender, bíblicamente hablando, que el propósito real de Dios es que nosotros cumplamos el sueño del Padre, que es que seamos como Jesús, que seamos cristianos maduros. Y siempre es bueno estar confrontándonos con eso, que a mí me gusta, porque esa pregunta me la hice yo mismo cuando llegué a todas estas conclusiones estudiando, que si yo no tenía claro esto, de cuál era mi propósito real de vida, cuál era el propósito de ser cristiano, entonces si no tenía claro que era ser como Jesús, entonces ¿cuál era mi propósito de vida anterior? ¿Ustedes se han preguntado eso? Si nosotros no veíamos antes el propósito real que estamos viendo, que es el Padre soñó desde antes de la fundación del mundo, quiso que fuéramos con Jesús, pero si nosotros no teníamos eso presente, entonces ¿cuál era nuestro propósito de ser cristianos? Interesante, ¿no? Muchos de nosotros, a ver, solo como por introducirnos, sincerémonos un rato. ¿Quién me quiere decir, antes de conocer esto, cuál era tu propósito de ser cristiano? ¿Para qué eras cristiano? De pronto, por temor al infierno. Pero hablemos de nosotros, o sea, ¿sí me estoy haciendo entender en la pregunta? No. Hoy viste por las escrituras que el propósito real de tu cristianismo, el propósito por el cual nosotros fuimos hechos, es ser como Jesús. ¿Lo tenías eso antes claro? Bueno, le puedo decir con algo que estamos llevando con el pastor que se llama Mi experiencia con Dios, y nos ha abierto muchísimo los ojos y nos ha confrontado porque habla mucho de lo que usted está hablando hoy, pero solo le estoy hablando de un mes larguito, 2 meses casi que llevamos eso. Antes de eso realmente es donde Hablemos de eso. ¿Antes qué? salvación, Salvación, ¿no es verdad? Normalmente uno maneja eso, ¿no? pero salvación, pero vacío uno, Sí. ¿cierto? O donde las congregaciones son bien evangelísticas, creen que el propósito es ganar almas. ¿Sí o no? Uno dice, no, pues ya yo me salvé, ¿ahora qué hago? Pues ganar almas. ¿Sí o no? Ahora todo eso es verdad. Para no pecar. Ajá. Pero para nada más allá. A eso es que yo me refiero, que fíjate que eso más o menos es el común de la iglesia de Cristo. Para meternos en un zaperoco por ahí bien grande,
Hay quienes piensan que solo son cristianos para, el pastor dice para no ir al infierno, otros lo dicen positivo, es para ir para el cielo. Entraríamos en la discusión teológica. ¿Y quién le dijo? ¿Y dónde está en la Biblia que nosotros nos vamos para el cielo? Ustedes se han preguntado bíblicamente dónde dice que nosotros nos vamos para el cielo. Y todo el mundo cree que sí, yo estoy con el Señor y me voy para el cielo. Sí, ¿de dónde uno se agarra para hablar del cielo? De pronto, que hay moradas, ¿no? Pero realmente eso es lo que está diciendo ese texto. Tan solo pónganse a pensar en esto y se las dejo, porque la idea no era meterme en esto, sino vamos a suponer, como un jueguito aquí, fuimos hechos para no pecar, eso está claro. Pecamos porque nos hizo seres libres, pero fuimos hechos para no pecar. Vamos a suponer que el hombre nunca hubiera pecado. No pecamos. ¿Cuál era el destino del hombre en ese sentido? Si le acaba de decir el Señor al hombre, te hago a mi imagen para que gobiernes la tierra. ¿Dónde se le dijo al hombre? No, que se iba para el cielo. La Biblia no lo enseña. ¿De dónde sacamos el cuento del cielo? ¿No les parece que es una doctrina totalmente católica? La Biblia no enseña que nosotros nos vamos para el cielo. A nosotros se nos fue dada la tierra, eso lo dice los salmos. Los cielos son los cielos de Jehová y le ha dado la tierra a los hijos de los hombres. ¿Quién me ayuda a buscar ese versículo? Los cielos son los cielos de Jehová y le ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Y no estoy mal, no sé, ya los frijoles me hicieron efecto, entonces no sé si es el Salmo 56, 11. Sí, no he llegado ya. No es ese, no es ese. Si lo encuentran por ahí, alguien no lo comparte. Cuando dice los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Eso es una declaración tremenda. ¿Ah? Salmo 115, 16. Gracias. Es el Salmo 115, 16. Los cielos son los cielos de Jehová. ¿Y a quién le dio la tierra? Los hombres. Y está claro, nos la dio para gobernarla. Ahora, ¿qué decimos? Y cambio ya de tercio, como dicen. Abrimos la escritura. Vamos a abrir la escritura y con eso los dejo ahí picaditos. En 2 de Pedro, capítulo 3. Y para no leer todo el capítulo, leamos desde el versículo 10 en adelante. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos
para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero, ¿recuerdan los peros? Abrimos los ojos. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Eso es lo que va a suceder. Va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Y en esa tierra es donde volveremos a estar nosotros siempre. ¿Por qué? Porque es volver a restaurar el plan original de Dios. Recuerden, si el hombre no peca, el hombre hubiera salido, según parece, la teología del cielo es que el regalo de que porque el hombre pecó es que ahora se va para el cielo. Pastor, ¿y eso es verdad entonces que no vamos a ir al cielo? No, sí vamos a ir, no se preocupen. Sí vamos a ir, pero no a estarnos todo el tiempo allá. Tendremos que ir porque nos encontraremos con el Señor en las nubes y después ¿a qué iremos allá? A las bodas del Cordero. A las bodas del Cordero, pero después regresaremos a gobernar por siempre en la nueva tierra. En la nueva tierra. Pero eso es tema para otro seminario. Pero eso es lo que les digo, que a veces uno maneja, pero ¿para qué soy cristiano? Para ganar almas, para no irme para el infierno, para asegurarme el cielo, pero no manejamos el concepto que llegamos. No, lo que el Padre propuso para nosotros es, sí, que yo soy cristiano para el mismo propósito para el cual fui creado. No cambió. Yo fui creado con el propósito de ser hecho a la imagen de Dios, de ser, como dijimos, adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, o sea, entrar a la madurez. El propósito no cambia. Ahora yo vuelvo, recibo a Jesús y vuelvo a ese propósito que fue donde quedamos esta mañana, ¿no? Lo recibo para entrar nuevamente acá. ¿Está claro? El apóstol Pablo tenía esto entre ceja y ceja. Él lo tenía bastante claro. Vamos a Colosenses. Y nos vamos a dar cuenta ahí en el libro de Colosenses capítulo 1. Del verso 24 en adelante el pensamiento de Pablo. Vamos a leer todo, aunque nos vamos a fijar en los últimos versículos del capítulo 1. Ahora me gozo, dice Pablo, en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, del cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Para qué? Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Qué era lo que él anunciaba? El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Quién de ustedes era el que esta mañana tenía la versión aquella esa? Tú nos puedes compartir, nos puedes leer cómo lo expresa esa versión, y vamos a poner atención a ver si mal no recuerdo, me gusta también como lo dice. Sí, señor, dice del 24, ¿no? Dice: me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes, pues lo que sufro en mi propio cuerpo completa lo que falta de los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Dios, según su plan, me hizo un siervo de la iglesia, y mi trabajo es presentarles el mensaje de Dios en forma completa, que es el plan secreto que ha estado oculto para todos desde el comienzo del mundo. Pero ahora Dios lo ha dado a conocer a su pueblo santo, porque quiso que su pueblo entendiera esa grandiosa y maravillosa verdad,
para todas las naciones que antes no les había mostrado. El plan secreto es Cristo, que vive en ustedes, que les da la esperanza de disfrutar la gloria. Nosotros damos a conocer a Cristo a todos, aconsejándoles y enseñándoles con toda la sabiduría que Dios nos da, pues queremos presentarlos a todos ante Dios espiritualmente maduros en Cristo. A tal fin trabajo con mucho empeño gracias al poder de Cristo que actúa en mí y me fortalece. ¿Sí se dan cuenta que aquí lo dice claramente? Volvamos sobre ese texto. Nosotros damos a conocer a Cristo a todos, aconsejándoles y enseñándoles con toda sabiduría, con toda la sabiduría que Dios nos da, pues queremos presentarlos a todos ante Dios espiritualmente maduros en Cristo. A tal fin trabajo con mucho empeño, gracias al poder de Cristo que actúa en mí y me fortalece. Entonces Pablo lo decía allí claramente. Da gracias que el Señor lo puso a predicar el mensaje. Y si nosotros tuviésemos mentalidad solo de salvación, cuando Él dice aquí, Él dice aquí, y de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces uno, si solamente tiene mentalidad de salvación, cree que es que Pablo está hablando que el anunciar cumplidamente la palabra de Dios era el plan de salvación. Él no está diciendo allí que es eso, porque él sigue diciendo de una vez, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, y hay una coma. ¿Y qué era lo que él anunciaba? El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. O sea, eso es otra manera de hablar, algo que había estado oculto desde siempre, desde antes de la fundación del mundo. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestada a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál era el misterio? Que Cristo habite dentro de nosotros. Eso para nosotros puede que no nos suene ahorita misterio, porque es nuestra realidad de vida, ¿sí o no? Pero vayámonos al Antiguo Testamento, cuando les decía esta mañana, que les decía, allí dice que fuimos hechos fuimos hechos a la imagen de Dios. ¿Qué significaba eso? En el Antiguo Testamento no se ve claramente ese propósito, que según se ve allí, el propósito real de Dios siempre fue morar dentro del hombre. Que el hombre sea morada de Él. Ese es un misterio. Ahora, ¿cómo logra Él eso? A través de Jesús. Por eso dice que este misterio consiste en ¿qué? Cristo dentro de nosotros, la esperanza de gloria. Pero no basta entonces ese Cristo dentro de nosotros, sino que dice que Él amonesta, que Él enseña a todos los hombres. ¿Con qué fin? De que estando Cristo dentro de nosotros, ahora pueda presentarnos maduros espiritualmente. Y dice, y trabajo para eso, lucho para eso. Entonces Pablo no solamente él nos enseña así su misterio allá o el plan, no, era algo que él mantenía dentro de sí mismo de una manera tremenda. Él decía, yo lo que hago es predicar la palabra, pero la palabra ¿qué es? Que comprendan que Cristo está dentro de nosotros, que al recibirlo Cristo habita dentro de nosotros. Era su realidad de vida, decíamos anoche, cuando él decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive dentro de mí. Cristo vive dentro de mí. Y ahí es donde vuelvo a detenerme al asunto de cuántos de nosotros realmente somos conscientes de la presencia de Cristo dentro de nosotros. Eso transforma la vida de uno. La vida cristiana no es yo viviendo algo, es otro viviendo su vida dentro de mí, Jesús. Eso cambia todo. Ese es el gran misterio. Recuerden, ¿de dónde nosotros fuimos destituidos?
Por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de dónde? De la gloria de Dios. Y ahora, ¿qué nos dice aquí? Cristo en nosotros, esperanza ¿de qué? De gloria, volvernos a nuestro lugar. La única manera de entrar nuevamente en esa gloria es Cristo dentro de nosotros. Cristo dentro de nosotros. Pero no basta el Cristo dentro de nosotros. Como les decía anoche de ese versículo en Gálatas 4:19, que qué es lo que les dice Pablo a sus hijos en Gálatas 4:19: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, escuchen esto, hasta que Cristo sea formado dentro de vosotros. Entonces él dice, primero les habla de hijos, hijitos, se muestra como madre allí, ¿no? Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Ojo, ¿cuándo sufrió dolores de parto? Él se está poniendo como una mujer allí. Él dice que él sufrió dolores de parto por ellos. Ahora le está hablando a los Gálatas. Galacia no era una ciudad, Galacia era una región que estaba compuesta por varias congregaciones, Listra, Derbe, Iconio, y allá él sufrió muchísimo. Cuando él fue a abrir esas congregaciones, él sufrió mucho. Entonces a eso es que él se refiere, él sufrió dolores de parto para que ellos conocieran a Jesús, para que los de Galacia conocieran a Jesús. Entonces les dice, hijitos míos, ¿por qué? Porque él los concibió en el Evangelio. Hijitos míos, dice, por quienes vuelvo a sufrir. Él ya había sufrido dolores de parto por ellos cuando les llevó la palabra. Sufrió por ellos para que conocieran a Cristo, pero ahora dice, ahora vuelvo a sufrir dolores de parto. Pero esta vez, ¿para qué él sufre otra vez dolores de parto? ¿Para qué? Cristo sea. O sea, era una tarea que él la tenía muy clara dentro de sí. En otras palabras, no descanso hasta ver que mis hijos ministeriales, ¿sí?, tengan a Cristo formado en ellos. Esto es un gran mensaje para uno como pastor. Porque seamos honestos. Y aquí, ustedes no son chismosos. Y estamos aquí en confianza. Pero los pastores hoy en día no pensamos en eso. Nosotros los pastores somos los que metemos las paticas y no le enseñamos a nuestra gente esto. Uno quiere tener a los hermanos ¿para qué? Primero sí, sean salvos y después traigan gente para que la iglesia sea grande. Prediquen. Pero uno como pastor no le dice, oye, mi propósito contigo, hermano, es que yo no voy a descansar hasta que Cristo sea formado en ti. Mi labor de padre espiritual contigo es hasta que Cristo sea formado en ti. Ese es el objetivo del discipulado. Pero es que el discipulado a veces lo tenemos es con otros objetivos. No con este objetivo de Pablo, hasta que Cristo sea formado. Cuando Cristo es formado, lo demás es, digamos, añadidura. ¿Por qué? Porque un formado, pues sí, va a predicar. Entonces, esto también no solamente es mensaje, sino nos trastorna a todos. Y por eso digo, Pablo lo tenía bien claro. Ahora, existe el ¿qué? La duda de quién escribió el libro de Hebreos. Realmente pues no se sabe, ¿no? ¿Quién escribió la carta a los Hebreos? Hay varias teorías. Personalmente, esto no lo digo como doctrina, yo creo que fue el apóstol Pablo. Porque por muchas cosas, como él habla allí en Hebreos, él lo habla muy parecido a como está en Colosenses. Pero sea quien sea el que haya escrito el libro de Hebreos, ¿sí?, sea quien sea, miren cómo habla en Hebreos capítulo 5 del 11 en adelante. Dice el escritor de Hebreos,
Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, o a causa de lo anterior, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la ¿qué? A la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y de la del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Dice Pablo, vamos nuevamente hacia la perfección. La palabra perfección, que ya la habíamos leído en Colosenses, viene de la palabra griega teleios, que realmente lo que significa es maduro, completo. Nos la traducen perfecto y nos meten en ¿qué? En un complique, ¿sí o no? Porque cuando nosotros leemos perfección, eso como que por dentro lleva impecabilidad, una cosa allí, pero realmente lo que significa teleios es madurez. Entonces el escritor de Hebreos también dice, dejemos ya los rudimentos, dejemos de ser niños, aún ya debían de ser maestros, por tanto tiempo que llevan, pero toca que volverles a enseñar como niños. Pero vamos entonces adelante, dejémoslo de niños y vayamos a la perfección, vayamos hacia la madurez, vayamos hacia la madurez. Entonces, con esto que estoy tratando de mostrarles, que si era una práctica real en la primera iglesia del afán y de la obligación y de ese querer que los hermanos fueran maduros. Eso era lo que tenían los padres espirituales. Vemos a Pablo con sus hijos. Yo quiero es que seas maduro. ¿Por qué? Porque él sabía hacia qué apuntaba esto. ¿Por qué? Porque él fue el que habló de la adopción. Él era el que sabía, ¿sí? Por revelación, no sé, pero él fue el que dijo, ¿sí? Que habíamos sido predestinados para ser adoptados como hijos en Cristo, pero vivimos que la adopción era ser maduros. Él fue el que lo dijo. Entonces, si él lo enseñó, que para eso fuimos predestinados, pues era lo que ponía en práctica. Era lo que ponía en práctica. Entonces era algo que era real dentro de los hermanos de la primera iglesia. Siempre ir tras la madurez. Entonces creo que queda rápidamente lo suficientemente demostrado bíblicamente que no estamos hablando de algo que nos parece, sino que es la esencia de para qué somos cristianos. Esta mañana ya no sé quién dijo, bueno, ¿y eso cómo se sabe? Yo cómo sé si soy maduro o no. ¿Quién fue el que dijo? ¿Está todavía aquí? Y eso es verdad. Uno dice, bueno, ¿y ahora esto cómo es? Porque si ese es el reto, ¿cómo es el cuento aquí? ¿Cómo es el cuento aquí? No vamos a alcanzar a hablar todo, porque cada tema yo lo desarrollo más o menos en 2 horas. Pero vamos a hablar por encimita de las cosas. Por encimita de las cosas.
Lo primero y lo más importante, ayer lo hablamos en Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dijimos que allí la palabra que se usa es la palabra huíos. Entonces fíjense que según esto, la primera gran característica de un maduro, de un huíos, ¿es cuál? El ser guiado por el Espíritu de Dios. Esa es la primera gran característica. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos maduros de Dios. Es lo que está diciendo el libro de Romanos. Pero hay maneras de guiar, mis amados hermanos. Discúlpame, pastor, ven para acá, que ahorita es el que más le tengo confianza. Hay maneras de guiar. Yo puedo decir, Henry, por favor, mira, vas y por decir algo, entonces vas a la tiendita ya de la esquina, entonces sales y coges a la derecha, después a la izquierda. Eso es una manera de guiar, ¿sí o no? Te estoy guiando. Eso es tipo de lo que era la ley antes, algo fuera del hombre, algo fuera del hombre. ¿Cómo es que debemos hacer las cosas? Pero hay otro tipo de guía. Ya no es el que le doy las instrucciones, sino que te digo, mira hermano, vamos. Lo estoy guiando, ¿sí o no? Lo estoy guiando. Eso fue lo que sucedió cuando Cristo estuvo en la tierra con los discípulos. Todavía no se me vaya. Esa es otra manera de guiar. Pero ninguna de las dos anteriores es de la que está hablando acá. Porque aquí está hablando de una realidad diferente. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Partamos de dónde, que el Espíritu Santo, ¿dónde está? Dentro de mí, ¿no es verdad? Está dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, no vendría a morar el Consolador dentro de nosotros. Entonces, de lo que está hablando allí ya no es esta guía, sino el Espíritu Santo dentro de mí. Es guiándome desde adentro, no al lado, y no por instrucciones, sino dentro de mí. Entonces, lo que estamos hablando es del gobierno interno del Espíritu Santo dentro de mi vida. Gracias, pastor. Eso ya es otra cosa, ¿sí o no? Lo que está diciendo allí realmente es todo aquel que es gobernado internamente por el Espíritu Santo, ese es un hijo maduro de Dios. Ese es un hijo maduro de Dios. Es la característica principal, esencial de un hijo maduro. ¿Qué significa esto? ¿Qué es ser gobernado internamente? De esto era lo que le dije a nuestro hermano esta mañana. ¿Cómo es que llaman al hermano? Que iba a hablar esta tarde. Luis Alfredo le dije, primero tenemos que saber, para poder comprender qué es el gobierno interno del Espíritu Santo, cómo está diseñado el hombre. Si nosotros no sabemos cómo estamos diseñados, ¿cómo vamos a comprender cómo es el gobierno interno del Espíritu Santo? Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23 nos dice cómo estamos nosotros compuestos. Claramente dice allí la Escritura:
Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Mire las palabras que usa. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y escuchen, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, según este texto, todo vuestro ser, ¿de qué consta? De espíritu, alma y cuerpo. Somos seres tripartitas. Hay quienes creen que somos seres duales, y aún cristianos creen que somos seres duales. No sé cómo hacen para sustentar eso, porque tienen que echar a la basura por lo menos este versículo que demuestra que somos seres tripartitas. Los seres duales, pues el padre de esta teoría es Platón, y desde su perspectiva hasta tenía razón, ¿no? ¿Por qué? Pues él, como alguien que no fue cristiano, pues él, analizándose a sí mismo, dijo: no, pues el hombre es una parte material y una inmaterial. ¿Y a qué llegó? No, pues el hombre tiene alma y cuerpo, y a esa alma también se le llama indistintamente espíritu, pero el hombre solo consta de dos. ¿Y por qué digo que tenía razón? Pues porque él, desde su perspectiva, no tenía ni idea de lo que era su realidad espiritual. Pero bíblicamente hablando, dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Más o menos, para que podamos comprender cómo fue que fuimos hechos, vámonos a Génesis. Capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahí es donde nos dicen cómo fue que fuimos hechos. Según ese texto, ¿qué fue lo primero? ¿Cómo fue que nos hicieron? Lo primero que hizo Dios, ¿cuál fue? O sea, la primera parte que se hizo fue nuestro cuerpo, por decirle, éramos como un maniquí, como un muñeco. Pensemos así, hizo un muñeco del polvo de la tierra. Eso fue lo primero que Dios hizo. Hizo un muñeco allí del polvo de la tierra. Y Jehová Dios, y entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y después, ¿qué dice? Y sopló en su nariz aliento de vida. En el original hebreo no dice sopló. La palabra real allí es insufló. ¿Sabemos qué es insuflar? ¿Cuál es la diferencia entre soplar e insuflar? Tal como lo dijo aquí mi hermano. Soplar es, insuflar es adentro. No, pero si tuviéramos nosotros aquí una bombita de las de fiesta por ahí, yo cojo la bombita y la soplo. Que es diferente insuflar. Para insuflar, ¿qué necesito? Cogerla por la boca, ponerla en mi boca y cuando hago, ¿qué sucede con la bomba? Toma forma. Mientras que el soplo es, no, allí se insufló. Entonces, lo que hace en ese momento Dios es que insufla. Aliento de vida. En el original griego no dice, en el original hebreo no dice aliento de vida, dice aliento de vidas. Hablas en plural, vidas. ¿Y cuál es el resultado de eso? Cuando se insufla el aliento de vidas, ¿qué dice la Escritura?
Y llegó el hombre a ser un ser viviente, hubo un resultado. Cuando se habla de aliento de vidas, mis amados hermanos, cuando Dios insufla sobre nosotros, primero nos da su vida, la vida Zoé. ¿Qué es la vida Zoé? La vida de Dios. Insufla su vida Zoé sobre nosotros. En el momento en que la vida Zoé entra, ese matacho, ese maniquí, su cuerpo toma vida también. Y el cuerpo toma la vida bios, que es lo que nosotros conocemos como la vida ¿qué? Biológica. Pero lo interesante aquí es que dice que llegó el hombre a ser ¿qué? Un ser viviente. Y eso es en lo que en el Nuevo Testamento encontramos que es la vida del alma. Y es la vida psique o psiché, que es de donde viene la palabra psicología. Bios, biología, psiché, psicología, y por favor no sigan allá. Porque como me dijo un día una alumna en el colegio, ay pastor, y entonces eso es que es zoología. Esta psiché, que ustedes me dirán, pastor, ¿de dónde saca eso? Es lo que siempre Jesús dijo, que aquel, ¿sí?, que quiere ganar su vida, o sea, la psiché, es la palabra que se usa allí, dice la perderá, pero el que quiera, el que la pierda por causa de mí, la ganará. Pero ya no habla del psiché, sino cuando habla la vida que ganará es la Zoé. Entonces me digo, más o menos para comprender el asunto, mis amados, esto es verde, dijimos con esto. El hombre a la hora de la verdad está compuesto así: lo más interno, después viene como lo del medio, y después viene lo más externo: espíritu, alma y cuerpo. Así es que estamos compuestos: espíritu, alma y cuerpo. Pero como alguien un día dijo, la esencia real, nosotros somos espíritu, que tenemos un alma y habitamos dentro de un cuerpo. Por eso es que el Señor Jesús decía, el que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Se dan cuenta? Jesús no dijo el que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del espíritu, espíritu tiene. No, dijo el que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces el hombre es un ser netamente espiritual, que tiene un alma y que estamos en un cuerpo. El espíritu en sí, ¿qué es, mis amados? ¿Cómo podríamos definir el espíritu? La vida de Dios, lo acabamos de decir, es la esencia del hombre, ¿sí o no? Es la parte de Dios en el hombre. ¿Por qué? Porque Dios es ¿qué? Dios es espíritu. Eso lo dice Juan 4:24. Dios es espíritu. Entonces el espíritu es la parte de Dios en nosotros, es la esencia de lo que somos. Con el espíritu es que el hombre tiene contacto con Dios, punto. Con el espíritu es que el hombre tiene contacto con Dios. Ahora, ¿el alma qué es? Según los estudiosos, ¿cómo definen el alma del hombre? Normalmente lo definen así, ¿sí o no? Dicen que en el alma es donde nosotros encontramos primero la voluntad, segundo la mente y tercero las emociones. Eso es el alma.
Pero en esencia eso es el alma, porque fíjense, ¿qué es la voluntad? La capacidad de decisión que tenemos, ¿sí o no? Voluntad es capacidad de decidir. ¿Qué es mente? Capacidad de pensar. ¿Qué son emociones? Capacidad de sentir. Hablemos algo aparte de eso. Y se van a dar cuenta que nosotros somos o lo que decidimos, o lo que pensamos, o lo que sentimos. ¿Puede de pronto haber algo más? En esencia somos eso. Lo que pensamos, lo que decidimos, pensamos o sentimos. Y el cuerpo, pues ya sabemos del cuerpo, ¿no? ¿El cuerpo qué es? Ya la parte externa donde se encuentran, ¿qué? Los 5 sentidos. Eso en esencia somos nosotros. Así fue que el Señor nos hizo. Pero volvamos a lo que Dios le dijo a Adán. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente muriendo morirás. Dijimos que se habla de una muerte doble, muriendo morirás. Y eso fue lo que hizo Adán. Adán, ya como ilustramos, comió. Y lo primero que le sucede entonces, mis amados, es que su espíritu, él le viene la muerte espiritual. A causa de que muere, esa parte de Dios se desconecta de él. Y lo que era el vigor de su espíritu, ahora podemos decir que es allá como una uva pasa. El hombre queda desconectado de Dios. ¿Por causa de qué? Del pecado. Del pecado. Cuando el hombre peca y queda desconectado de Dios, decimos su espíritu muere. Ojo, el asunto es entender la palabra morir. Porque normalmente uno dice, cree o asocia que morir es no existir. Y eso no es verdad. Muérase, Henry. Sí, eso, ya se murió. Pregunta, ¿existe? Claro que sí, pero muerto. Entonces muerte no es no existencia. Pero muérase. A la hora de dar la muerte, ¿qué es? Una desconexión. Está, pero desconectado de nosotros, desconectado de todo. Es un estado, pero más que estado es una naturaleza. La muerte es una naturaleza. ¿Por qué? Porque perdemos la naturaleza de Dios, que es a nivel espiritual, y viene a morir, a morar eso en nosotros. Entonces lo que sucede no es que deje de existir el espíritu del hombre, sino que queda desconectado de Dios. Y a causa de que nuestro espíritu queda desconectado de Dios, pierde vigor. Y por eso ya no lo podemos dibujar como antes, como el centro de nuestro ser. La idea era que antes el espíritu gobernara sobre el alma y gobernara sobre el cuerpo. ¿Por qué? Porque es la parte de Dios en nosotros. Pero por causa del pecado, entonces morimos espiritualmente. ¿Y qué sucede ahora? ¿Cómo queda el hombre? ¿Se dan cuenta? Ahora queda gobernado por el alma y queda gobernado por el cuerpo. Y esa es la realidad de todos nosotros. Esa es la realidad del ser humano. Todo ser humano está gobernado por el alma y por el cuerpo. ¿Cómo se manifiesta esto? Muchos somos gobernados más fuerte por la voluntad que por la mente. ¿Cómo yo soy gobernado por la voluntad? Cuando soy voluntarioso, ¿no? Y eso es lo que a veces nosotros los padres hasta confundimos, y tenemos un chino por ahí todo voluntarioso y decimos, es que mi hijo sí tiene carácter. No es que tenga carácter, lo que pasa es que lo tiene formado, y el chino hace lo que le da la gana. Eso es ser gobernado por la voluntad. Hay otros que somos gobernados por la mente, nos encanta el conocimiento, todo lo manejamos por la cabeza,
Y eso es lo que el mundo aplaude, ¿no? Todo lo que tú tengas aquí, creemos que todo es conocimiento, cabeza, mente. U otros son gobernados, ¿por qué? Por sus emociones, melodramáticos. Cualquier cosa que sucede los vuelve nada. ¡Oh! Eso no solamente es de las mujeres. Eso es ser gobernado por la emoción o por el cuerpo. Ya por el cuerpo es una, podemos decir, es una degradación un poco más marcada. ¿Cómo se es gobernado por el cuerpo? Cuando le damos rienda suelta a lo que el cuerpo nos diga, ¿no? Toda sensación. O hay otras maneras muy decentes de ser gobernados por el cuerpo. Ya no hablemos tanto del pecado, del desenfreno sexual o de apetitos, no hablemos de eso. Hay otros que ponen su vida en riesgo con tal de tener un cuerpo musculoso porque se inyectan, ¿cómo se llaman? Cosas de esas. Bueno, no sé qué es lo que se inyecta. Esteroides es la palabra. Eso es ser gobernado por el cuerpo. En las niñas se puede ver cuando está por encima de su propia voluntad, de sus propios valores, el que se meten silicona por todos los lados. Eso es ser gobernado por el cuerpo, porque quieren mostrar su cuerpo por encima de cualquier cosa. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando el hombre cae, queda gobernado por el alma y por el cuerpo. Esa es la situación de todo ser humano. Además, ¿qué lo complica? Que el hombre come del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces el hombre no solamente queda en problemas con Dios por desobedecer, sino que a causa de que come del árbol del conocimiento del bien y del mal, su vida queda regida por ese conocimiento. El conocimiento del bien y del mal es la conciencia. Conciencia significa con conocimiento. Entonces, cuando el hombre cae, cada uno de nosotros queda regido por lo que nos parece bueno o por lo que nos parece malo, ¿sí o no? Eso es ser regido por la conciencia. Lo que a mí me parece bien yo lo hago y lo que me parece mal no lo hago, pero eso me lleva a que yo gobierne mi vida desde mi perspectiva. ¿Saben cuál es el problema de estar regidos por el conocimiento del bien y del mal? Que es relativo. Lo que para ti es bueno, para mí es que malo. Y lo que para mí es malo, para ti es bueno. Entonces, ¿quién nos pone de acuerdo? Y aún lo que para mí hace un tiempo era malo, puede ser que hoy en día yo lo considere bueno. Eso está sucediendo hoy en día. ¿Ustedes creen que nuestros dirigentes, los que están aprobando todas esas leyes de libertad sexual, cuando eran jóvenes, pensaban lo mismo como piensan ahora? Yo me pongo a ver todos esos dirigentes, disculpe por su edad, pero ya viejos, aprobando el matrimonio gay y todo eso. Yo digo, ¿será que esta gente cuando tenía 16, 17 años pensaba así? Si son personas que ya son de 60, 70 años, póngale a alguien que tuviera 60 años póngale cuando tuvo 20 años, fue hace 40 años. Digamos hace 40 años, yo creo que aquí, ¿quiénes tenemos más de 40 años? Hace 40 años hablábamos con la misma libertad que se está hablando hoy de todo el movimiento de género. No. Hagamos cuentas, ¿desde cuándo comenzó eso? A ser tan abierto, porque eso siempre ha existido. En la humanidad siempre ha habido el homosexualismo, el lesbianismo, eso siempre ha existido. Pero
la aceptación como lo estamos tomando hoy en día, que la estamos hasta legislando, ¿hace cuánto? Máximo 10 años. A eso es que me refiero. Que lo que antes era malo, ahora legislado, es bueno. Y como vivimos de acuerdo a lo que todos hablan, entonces puede que mucha gente que tenía sus valores establecidos, hoy en día los cambian, porque ¿qué dirán? Tengo que estar a la moda. La conveniencia. Entonces, si se dan cuenta que todo es muy relativo. ¿Por qué? Porque estamos gobernados por ese conocimiento de bien y del mal. Y puede que alguno de ellos diga, pero yo estoy votando a conciencia. ¿Qué está diciendo con eso? Pues yo estoy diciendo lo que a mí me parece que es bueno y lo que a mí me parece que es malo. Mi conciencia me dice que eso ya no es malo. Pero puede que hace tiempo yo creí que eso era bueno, era malo. ¿Sí se dan cuenta los problemas que trae eso? Y eso lo que vuelve a la gente es independiente de Dios. Porque ya para qué Dios, si yo puedo decidir por mí mismo lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, esa es la situación del ser humano. El ser humano cae, queda desconectado de Dios, su espíritu pierde toda vitalidad, queda gobernado por el alma y su cuerpo, pero además su vida queda regida por lo que es lo bueno y lo malo. Esa es la condición del mundo entero. ¿Está claro? Hagamos un esfuercito. Yo sé que estamos cansados. A mí ya me está ardiendo la garganta. El posalmuerzo, eso es de ahí. Entonces miren ahora, ¿qué sucede con nosotros cuando recibimos, cuando nacemos de nuevo, cuando recibimos a Jesús? Les dije que eso nos lo dice Ezequiel capítulo 36. Vámonos a Ezequiel capítulo 36. Allí lo describe de la siguiente manera. Leamos desde el 25 al 27. Era la promesa del Señor a través de los profetas. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Verso 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré ¿qué? Un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Eso es lo que dice que sucede ahora en el hombre. Lo primero que dice es que perdona nuestros pecados. Os daré, dice, esparciré agua limpia sobre vosotros y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Lo primero que Dios hace es perdonar el pecado del hombre. Eso ya lo hizo en la cruz del Calvario. Pero después, ¿qué dice? Pondré dentro de os daré corazón nuevo. Ustedes dicen, pero aquí no habló nada del corazón. Normalmente los estudiosos dicen que el corazón es la interacción de estos tres, que a esto es lo que se llama corazón. La intersección entre lo que es la esencia del hombre en su espíritu, su alma y su cuerpo. El corazón del hombre caído es un corazón duro. No hay quien entienda, no hay quien ame a Dios, dice la Escritura. Y lo primero que dice que cuando recibimos a Jesús, lo primero que va a hacer es darnos un corazón nuevo. Pero también pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Entonces, este espíritu que estaba como uva pasa, cuando recibimos al Señor nuevamente, ¿qué? Toma vitalidad. Y después dice, y quitaré de vosotros de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne.
Y miren el verso 27. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué? Mi espíritu. Ya no habla del espíritu del hombre solamente, sino que nos da un espíritu nuevo, y dentro de nuestro espíritu dice que va a venir a demorar ¿quién? El Espíritu Santo. Esta es la nueva situación de nosotros los seres humanos, de nosotros los cristianos. Volvemos al original. El Espíritu gobernando, se supone, sobre el alma y sobre el cuerpo, con una diferencia, que ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros, y eso es lo que determina todo. Entonces, ¿cuál es la idea ahora, mis amados hermanos? La idea es que el Espíritu gobierne sobre el alma, y que el Espíritu gobierne sobre, perdón, aquí es sobre el alma acá, y el Espíritu gobierne sobre el cuerpo. A eso es que se llama gobierno interno del Espíritu Santo. Saber que el Espíritu Santo está dentro de nosotros para gobernar sobre nuestra alma y sobre nuestro cuerpo. Pero ahí es donde está el dilema. Ahí es donde el apóstol Pablo en el libro de Gálatas nos dice que es esa lucha que hay entre ¿qué? Entre la carne y el espíritu. Entre la carne y el espíritu. La palabra carne en la Biblia tiene dos significados. La primera, carne, ¿qué es? Bíblicamente hablando, es cuerpo. Eso es carne. Pero la que más se usa es el otro significado. Carne en la Biblia es todo aquello, mis amados, que nace del alma, de la voluntad, de la mente, de las emociones y del cuerpo, y que no está regido por Dios. Eso es carne. Entonces, a donde vamos ahora es que si estamos diciendo que la principal característica de un cristiano maduro es cuando empieza, ¿sí?, a darse esta realidad, que el Espíritu Santo gobierne nuevamente, como debía de ser al comienzo, sobre nuestra alma y sobre nuestro cuerpo. ¿Cómo gobierna el Espíritu Santo sobre nuestra alma? Llevándonos al estado original. El gobierno del Espíritu Santo sobre el alma se traduce en obediencia. Obediencia al Espíritu Santo. Y volvemos al comienzo, a como lo que Dios quería para el hombre. ¿Por qué obediencia? Porque decimos que cuando el hombre es gobernado por su alma, hace lo que a él le parece. Y ese es el conflicto de todos nosotros desde chiquiticos. Esa es la lucha de nuestros padres con nosotros cuando éramos pequeños, y ahora de nosotros con nuestros hijos. ¿Qué es lo que nosotros deseamos siempre de nuestros hijos? Que obedezcan. ¿Sí o no? Porque sabemos que si no se obedece, se va a deformar en la vida. Pero todos pasamos por la misma escuela, porque nosotros también pasamos por ahí. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿a quién le gusta obedecer? Y esa es nuestra gran lucha. Por eso creo que el punto crucial de la victoria de Cristo, que decimos la victoria de Cristo en la cruz, fue realmente de rodillas, cuando Él puso su voluntad bajo la voluntad de su Padre. Cuando allí de rodillas, como decíamos esta mañana: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi
voluntad, sino la tuya. Ahí Jesucristo venció. Cuando Jesús se levantó, ya llevaba la victoria dentro de sí. Y la hizo evidente ya en el hecho, en la cruz del Calvario. Normalmente uno dice Jesús venció en la cruz, pero él ya llevaba la victoria adentro, porque había que puesto en obediencia su voluntad a la voluntad del Padre. ¿Por qué no nos gusta obedecer? Porque ténganlo por seguro, mis amados, que toda obediencia siempre implica muerte a nosotros mismos. Muerte, negación a nosotros mismos. Y esa es la gran lucha que todos tenemos. Eso es lo que determina que comience nuestro crecimiento hacia la madurez. Esa es la gran marca de un cristiano maduro. Ahora, sé que es muy difícil, todos lo vivimos. Pero es porque no hemos aprendido a depender del Espíritu Santo. Es porque todavía no tenemos la conciencia de quién nos habita. Si nosotros tuviésemos claro que la persona de Cristo está dentro de nosotros a través del Espíritu Santo, entonces iríamos en esos momentos de decisión e inmediatamente clamaríamos: Espíritu Santo, ayúdame, yo no puedo solo. Pero eso es lo que nos falta hacer. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a afrontar las cosas por nosotros mismos. Y es un ejercicio que tenemos, es, como hemos dicho, cambiar nuestro chip, cambiar nuestra manera de pensar. Pero para eso hay que tener conciencia de quién nos habita. Cuando nos encontremos en esas luchas de querer hacer lo que a mí me parece, pero si quiero amar a Dios, debo es acudir no a mi fuerza de voluntad, que es lo que normalmente hacemos, ¿no? A lo que llamamos la fuerza de la voluntad. Es como, ¿hasta dónde te va a durar la fuerza de voluntad, mi amado? Puede que logres por fuerza de voluntad hoy, mañana, pero ¿hasta dónde? Llega un momento en que la voluntad del hombre es quebrantada. Puede que hoy pase la prueba, pero mañana ven para acá, amado, nuevamente. Si yo hiciera de pronto, perdón, este ejercicio, casi me dañé la vida. Si yo hiciera este ejercicio, para no torturarte tanto, solo este. Extiende las manos. ¿Cuánto creen que don Henry puede durar ahí? Máximo unos 5 minutitos. Sí, máximo. Está haciendo la fuerza por él mismo, ¿sí o no? Es diferente. A ver si aguanta. Ahora ¿cuánto quiere ensayar? Aquí ya está venciéndose. No quiero que dañen las cosas entonces, pero hagamos de cuenta ya, esto ya no pudo. ¿Por qué? Porque el problema es muy grande. No puedo. Hice la mayor fuerza de voluntad y me venció. Sí, me venció. Pero ahora la pregunta es que yo creo que por fuerza de voluntad también yo puedo
con las situaciones pequeñas. Eso está demostrado. Ahora, si yo sigo aquí hablando, no sé si aquí a las 5 todavía lo tengamos así, o puede que hasta las 6 esté así, pero estoy seguro que a las 7 ya hace, porque no puede tampoco sostener por naturaleza, no puede permanecer así, ¿sí o no? Ustedes se dan cuenta que la fuerza de voluntad tampoco, así el problema sea pequeño. Porque nos encontramos con que nosotros mismos no podemos. Entonces, lo primero que nos tenemos que convencer, mis amados hermanos, es que ante esas situaciones no vamos a poder nosotros por nosotros mismos. Ahí en Ezequiel capítulo 36, el verso 27 que leímos, me olvidé de esto. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, pero ahora dice aquí algo más, dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Ese y haré no es una orden, es el resultado de ¿qué? Del espíritu dentro de nosotros. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El primer paso hacia la madurez: reconocer que el Espíritu Santo está dentro de mí, pero a la vez saber que yo por mí mismo no puedo. Entre más rápido me convenza, más pronto empezaré el proceso. Ahorita a las 4. ¿Qué sucede con nosotros? ¿Tenemos algún inconveniente? Como le decía hace años a mis muchachos allá, hablándole a los jóvenes de la iglesia, para que me entendieran y sentirme, que me sintieran más familiar, yo les decía: muchachos, todos nosotros tenemos nuestra aberracioncita. ¿Y a qué me refería? En que tenemos nuestra debilidad. ¿Y qué sucede cuando queremos salir de una debilidad? Pues nos disponemos, queremos ser obedientes, pero nos armamos nosotros de mi fuerza de voluntad, ¿sí o no? Y la enfrentamos. Estoy fuerte y llego hasta aquí y caigo. ¿Cuál es el próximo ejercicio que haces? ¿Sí o no? Entonces dice, si tomé fortaleza desde aquí, no, fue que me hizo falta ser más firme. No voy a caer, voy a resistir y caigo. Y nos lo pasamos de esfuerzo en esfuerzo. ¿A quién le ha pasado eso? Todos los cristianos hemos pasado por ahí. Hasta que llega el día, como hablábamos anoche, el día que nos convencemos lo malo que somos. El día que nos convencemos y decimos: miserable de mí, soy un pobre desgraciado. ¿Sí o no? Ahora, muchos de los errores que cometemos en la vida cristiana, nosotros los pastores somos los que lo propiciamos. Con este ejemplo termino y los dejo descansar un ratico y yo descanso. Viene un hermano con su problema: pastor, tengo tal problema y yo me he dispuesto y caigo.
Pregunta favorita de los pastores. Mijo, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Sí o no? ¿Cómo está tu vida de oración? No, pastor, pues yo oro, pues cuando me voy a salir para el trabajo y antes de acostarme. No. Mira, ahora tienes una oracioncita de esas, ese problema no, ora por lo menos 1 hora diaria. Y uno se va, el pastor me dijo que orara y nos metemos a orar. Aleluya, y le ponemos al Señor el problema. Señor, papá. A los 10 minutos ya le hemos dicho todo al Señor, pero como hay que orar 1 hora, entonces ¿qué hacemos? Aleluya, gloria a Dios, jarrabacatachanda, aleluya, lloro por doña Josefina, por la gata, por el carro. Acuérdate, Señor, que te estoy pidiendo por mi problema. Al fin 1 hora, y la oración se vuelve una tortura. Pero oraste, entonces sales fortalecido, que es lo que les digo aquí. A los 2 días vuelves y caes. Pastor, volví, caí. Pero mijo, pero la oración, no, sí, pastor, yo oré como usted me dijo. Sí, pero cuénteme, ¿a qué horas oró? No, ahí pues salgo de almorzar y tengo 1 horita de descanso y yo oro, aprovecho y oro. No, mijo, esa oración no, madrúguele al pecado. La oración es a las 4 de la mañana. ¿Alguna vez no hicieron eso? Yo lo hice como pastor. A las 4 de la mañana, clavado orando. Uno se va con los ojos así para la oficina, pero uno, claro, le madrugué al pecado. Fuerte el hombre. A las 2 semanas, ¡pah! Primero porque ya perdón la palabra, me mamé de levantarme a las 4 de la mañana. Y segundo, volví a caer. Pastor, caí otra vez. No, mijo, ¿verdad? Sí. Lo que me temía. No, esto es ayuno. Oración ni ayuno, eso no basta con que ore. Ayune, mijo. ¿Sí o no? Sí, no nos ha sucedido y uno va y ayuna. 1, 3, 5 días, lo que tú quieras. Y cuando uno sale de esos ayunos, uno cree que tiene alas. Claro, ¡guau! Uno sale, padre, esto era. Ayune, hermano, miren, eso ayune, hermano, eso es poderosísimo. El ayuno tiene poder. Pero como al mes y medio uno cae, y ya uno no le vuelve a decir a nadie el ayuno, pero sí se viene donde el pastor. Ay, pastor, ¿yo qué hago? Yo ayuné y volví a caer. Y llega el... No, yo sí dije, esto va a tocar. Liberación. Y te mandan para liberación. Padre, ¿no? Y allá empieza la liberación y jarrabacatachanda y uno y hacen allá toda la cosa. Y uno, yo no sé por qué Carrizos cree que la liberación a uno lo vuelve inmune. ¿A quién no le han hecho liberación? Y uno dice, ahora sí, santo remedio. Y uno dice, no, yo estoy en liberación, ya estoy liberado. Pues, imagínese, ya estoy por acá. Y tú con esa liberación testificas, pero como a los 6 meses vuelves y caes. Pues madre dice, ay, no, esto no, la liberación tampoco. Entonces, ¿qué sucede? No vuelves. Y dice, yo definitivamente no sirvo para esto. O llegas al punto donde llegó el apóstol Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará? Ojo, ¿quién me librará? Pablo no dijo, ¿qué me librará? Porque nosotros hemos puesto los qués antes que el quién. Y es cuando nos damos cuenta entonces que ni la oración tiene poder, ni el ayuno tiene poder, ni la liberación tiene poder. Tiene poder a quien yo le oro. Tiene poder
delante de quien yo ayuno. Tiene poder en el nombre de quien me hacen a mí liberación. Pero yo ya no estoy mirando la oración, yo ya no estoy mirando el ayuno, yo ya no estoy mirando la liberación. Estoy mirando es a Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? Ahí es transformada nuestra vida. Porque muchos estamos agarrados del qué y no del quién. Y por eso es que Pablo dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesús. Y comienza en Romanos capítulo 8 verso 1. Ahora pues entonces, a causa de eso, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces debemos exponernos en obediencia al gobierno del Espíritu Santo, no confiando en los ejercicios espirituales ni en nuestra voluntad, sabiendo que es el Espíritu Santo el que está dentro de nosotros, es Cristo a través del Espíritu Santo dentro de nosotros. Que cuando nos encontremos en esas situaciones, mis amados hermanos, es cuando inmediatamente te necesito, Espíritu Santo. Si tú no estás aquí, vuelvo y caigo, te necesito. No tengo necesidad de hacer tanta cosa como la confianza de ir al interior de nosotros, donde habita el Espíritu Santo. Te necesito. Y recuerden que Él es el Consolador, el Parácletos. Parácletos significa el que está al lado mío para ayudarme. ¿Recuerdan lo que decíamos para esta mañana? ¿Qué significaba la raíz para? El que está a la par. Pero ahora entonces es el parácleto, el que está a la par mío para ayudarme. Es poner en práctica esto. Siempre, Espíritu Santo, tú estás dentro de mí, ayúdame. Quiero, sí, hacer tu voluntad. Me niego a hacer mi voluntad, pero necesito que tú seas el que haga la obra en mí. Entonces, el gobierno del Espíritu a nivel de la voluntad se traduce en obediencia. Por ahí es donde comienza todo, porque por ahí fue donde todo se quebró, por la obediencia. Dejemos aquí. Vamos a echarnos agüita en la cara, a descansar 10 minuticos y volvemos son las 4:05, estamos aquí a las 4:15, ¿listo? Pégate un pellizco, lávate la cara, cómase una empanada